Bueno, volvimos otra vez. Hoy tenemos nuestro último viernes de cada mes. Habíamos quedado que íbamos a empezar a hacer el espacio de un café con WR. Ingeniero, buen día. Hola hija, ha pasado un mes muy rápidamente, estaba ansioso de volver a conversar contigo sobre Avalús. Bueno, vale, hoy tenemos varias cositas para contarles. Vamos a hablar un poquitico sobre chismes valuatorios, vamos a hablar un poquito sobre avalúos y veremos porque también entendemos que el horario es difícil, pero pues el señor ingeniero William Robledo también trabaja, no lo podemos traer aquí a hacer un en vivo a las 6 de la tarde cuando la gente puede, pero les queremos contar que para quienes no puedan, vamos a dejar el en vivo grabado y lo vamos a subir en el canal de YouTube, vamos a empezar a subir el contenido a YouTube también, no era como una plataforma en la que normalmente trabajáramos, pero vamos a empezar a subir el contenido también. Entonces, empecemos, chismes. No, pues la actividad evaluatoria es una actividad supremamente interesante, pero he llegado a mirar con el tiempo y concluido que la gran mayoría de los evaluadores caen en unos errores muy protuberantes y que tienen una alta incidencia en el valor. Por ejemplo, la norma, o mejor el principio, los principios valuatorios, hay uno que es fundamental, que es el principio del mayor y mejor uso, y veo con tristeza y asombro que la gran mayoría de los evaluadores no lo aplican. ¿Qué dice el principio del mayor y mejor uso? Que el avalúo debe ser realizado sobre el inmueble teniendo en cuenta el mayor y mejor uso que pueda tener, mayor y mejor uso normativo y físicamente posible. Por ejemplo, voy a hacer el avalúo de una casa en el barrio XY de cualquier ciudad del país y puede que en ese momento el predio esté destinado a vivienda. Pero si el mayor y mejor uso es comercio, la norma lo permite y es físicamente posible, el inmueble tiene que evaluarse como comercio, no como vivienda. Y usualmente los evaluadores, pese a que académicamente se insiste mucho en eso, siguen haciendo el avalúo con la destinación que el predio tiene en su momento y no con el mayor y mejor uso. Y si lo revisamos, eso puede tener unas altísimas incidencias en términos de valor y en consecuencia se está lesionando gravemente el patrimonio de quien contrata nuestros servicios evaluatorios. Ese es un chisme, pero también es un tip que espero los evaluadores apliquen. Vale, pero entonces ahí habría que también entrar a mirar la parte normativa porque en teoría la mayor parte de los planes de ordenamiento territorial del país están desactualizados. Entonces, ¿cómo peleamos con eso? No, Erika, eso está perfectamente claro. Aunque en la gran mayoría de los municipios colombianos, a partir de este año, donde llega un nuevo alcalde, pues se le da una viabilidad a un nuevo plan de ordenamiento territorial. Pero lo que insisto es que en el plan de ordenamiento territorial, en el caso de Bogotá, por ejemplo, uno entra a las páginas del Sinupod y ahí, o geoportales, y ahí le dan la norma del predio. Entonces la norma me dice, y reitero el ejemplo del inmueble de vivienda, usos permitidos, comercio, y ahí te dan la edificabilidad, índices, todo. Entonces yo no entiendo por qué los evaluadores, si conocemos el principio del mayor y mejor uso, en el caso de Bogotá tenemos específicamente la norma que nos la dan los geoportales, porque insistimos en cometer errores. Ahora, en las otras capitales o en los otros municipios donde podamos trabajar, también existen POT, o en el peor de los casos existe un esquema básico de ordenamiento, y ahí nos dan puntadas básicas para la norma individual. Entonces lo que yo insisto es que no se está cumpliendo el principio de mayor y mejor uso, y eso necesariamente va en detrimento de la actividad evaluatoria y un grave perjuicio para el patrimonio de quien contrata nuestros servicios evaluatorios. Una pregunta en ese sentido. ¿Habría que incrementar un poco los honorarios si se le da esa condicionante de entenderlo distinto? De que el predio no se maneje desde el punto de vista, para que no es mentira el café, para que el predio se maneje desde el punto de vista del mayor y mejor uso, ¿eso podría o debería tener incidencia en los honorarios? Te lo pregunto porque los honorarios son una situación muy compleja para el cobro de los avalúos, ¿cierto? Nos hemos encontrado con avisos en el periódico donde los avalúos se hacen por 60.000 pesos, por 100.000 pesos, y el tema de los cobros de los honorarios pareciera que es como uno de los problemas más grandes que tienen los evaluadores, que no saben cómo cobrar. ¿Habría que hacer una incidencia en ese valor del cobro del avalúo? Bueno, mire, digamos que por experiencia en estos ya largos 45 años de actividad evaluatoria, llegué a la siguiente conclusión en términos de honorarios.
pretender cobrar los honorarios tal como lo sugieren las lonjas, que en algunos casos es el 1/1000 del valor total del inmueble, con unos recargos para avalúos rurales y unas tablas distintas para los avalúos industriales, yo llegué a esta conclusión, que el mercado paga la calidad del servicio. Por ejemplo, en WR Ingenieros Evaluadores no utilizamos las tablas de cobro y ahí en la gran mayoría, me atrevería a decir que en un 99%, siempre cobramos por encima de lo que se sugeriría con las tarifas de las lonjas. Pero es que el mercado ya está consciente de que se juega cifras importantes, patrimonios particulares o empresariales, y no, reitero, la gran mayoría ya no considera el cobro de la tarifa. Habrá casos en los que pretender cobrar la tarifa es muy complejo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este momento haciendo los avalúos para una multinacional y hay un inmueble que vale 106.000 millones de pesos. Pues si uno pretendiera cobrar el 1/1000, pues es una locura, porque eso simplemente me daría 106 millones de pesos de honorarios. Pero se hacen consideraciones especiales. Entonces, yo digo mire, si el trabajo y la empresa están acreditadas, generamos confianza en el usuario, el valor de los honorarios no va a ser nuestro gran problema. Pero ahí reitero, generar confianza. ¿Cómo se genera confianza? Haciendo unos trabajos serios, coherentes, sin errores, aplicando las normas y los principios evaluatorios tal como se debe. Y el usuario ve, porque además en el momento en que se hace el primer contacto con el posible usuario de nuestros servicios evaluatorios, usted tiene que generar confianza hacia esa persona. ¿Cómo la generamos? Diciéndole, mire, es que su proceso evaluatorio tiene implicaciones de capital que de pronto usted lleva 30 o 40 años construyendo. Por eso, como decías ahora, uno ve esos avalúos, esos avisos en el tiempo. Por ejemplo, en los clasificados, avalúo, valor total 60.000, y te dan planos y un poco de cosas, en fin. Y uno dice, eso no puede tener ninguna confiabilidad. Y obviamente cuando aplicamos el principio del mayor y mejor uso, los que trabajan con la tabla de valores sugeridos necesariamente van a tener un incremento en su valor. Pero reitero, más que pensar en eso, se debe pensar en la calidad del servicio y el producto que se entrega, para que finalmente el mercado tenga certeza que cuando contratan, como en el caso nuestro, la empresa WR Ingenieros Evaluadores, están haciendo no un gasto, sino una inversión que va a garantizar tener su capital a salvo. Vale, entonces ahí nos das pie para entrar en otro tema, y es que tenemos un inconveniente en la forma en la que estamos ofertando los servicios. Es decir, los evaluadores nos estamos quedando cortos en todos los beneficios que puede obtener una persona al realizar el avalúo de su inmueble. ¿No se lo estamos contando adecuadamente al usuario? Yo creo que ese ha sido otro gran error en el que hemos caído, porque yo conozco de casos, y por inquietud intelectual, amigos me envían propuestas que realizan, y conozco de otras empresas porque nos llaman a cotizar y me muestran las cotizaciones de otras empresas. Nosotros hemos llegado a tener diferencias tan abismales como nosotros están pretendiendo cobrar por un trabajo 35 millones de pesos, y damos las razones de por qué, y me muestran una cotización por 8 o 9 millones de pesos. Entonces yo digo, no se está priorizando la calidad del servicio primero, por eso hay empresas que cobran tan barato, y yo no critico eso porque pues son empresas que tendrán sus razones para hacer esos cobros. Segundo, no se le está haciendo ver al usuario de nuestros servicios la importancia de tener un buen trabajo evaluatorio, porque es que un buen trabajo evaluatorio, o mejor, el resultado del avalúo, tiene incidencias en el patrimonio de las empresas o las personas naturales, y obviamente tiene incidencias en la parte tributaria. Entonces a veces la gente cree que está haciendo muy buen negocio cuando le determinan un valor muy bajo en su activo para tener certeza de que van a pagar menos, pero se les olvida que en la DIAN también hay evaluadores y también hacen revisiones, y eso lo que en realidad está haciendo es generándole problemas, porque van a tener que pagar una mayor tarifa en términos reales por la realización de un buen avalúo, y de pronto hasta corren el riesgo de tener sanciones tributarias con la DIAN. Nosotros en WR coloquialmente a esos problemas los llamamos chicharrones mantecosos. ¿Por qué? Porque llegan con un problema que se causó en otra situación, en otro momento, con otras personas que no tienen nada que ver con nosotros, y nosotros entramos a solucionarlo. El problema con la solución de esos chicharrones mantecosos, ¿cuál es? Pues que los honorarios siempre serán más altos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tenemos que entrar a arreglar un problema que nosotros no causamos.
No es que no lo arreglemos, pero Claro. al pobre usuario le toca pagar doble el avalúo y pues encima al que llega, insisto, a lidiar el chicharrón mantecoso, pues le toca que pagar un poquito más. Y mira que hay otra situación que se está dando beneficiosa para nosotros como evaluadores, y es que se están organizando por concesiones muy pocas, hay que decirlo, pero son políticas del gobierno y no vamos a tocar la política, en las que ya las vías de quinta generación se están empezando a generalizar en el país. Entonces hay que hacer una gestión predial. Esa gestión predial implica que el concesionario deba comprar predios que se requieren para la ejecución del proyecto. Y aquí, como estás diciendo, nos han llegado unos chicharrones recontragrasosos, porque la gente dueña de los predios contrata unas firmas que no tienen la capacidad técnica ni el conocimiento para determinar cuál es la cifra que se tiene que pagar. Ahora nada más estaba en una reunión hablando con un usuario nuestro, porque le están comprando un terreno en el área de Santa Marta y contrataron la lonja de Santa Marta para que hiciera el avalúo, y uno encuentra que hay unas diferencias abismales no solamente en la aplicación metodológica, sino en términos de valores. Claro, yo no conozco cuál fue el encargo evaluatorio para la lonja y de pronto estoy hablando de más, pero me limito a las meras cifras. La lonja hace un trabajo en el que determina un valor de metro cuadrado, tienen unas bases para llegar a eso. Yo tuve la oportunidad en la reunión de ver el trabajo y simplemente quedo abrumado, porque se supone que las lonjas son puntales en la actividad evaluatoria, y eso pues con todo respeto y reitero, no conozco el encargo evaluatorio, pero lo que vi no resiste un estornudo. Eso pues falta de coherencia argumental, violaciones de norma, y volvemos al mismo punto, perjuicio para el usuario, porque ahora el usuario ya había pagado un trabajo a la lonja de Santa Marta, que no sé cuántos serán los honorarios, pero que ahora tendrá que pues o arreglaron con nosotros para que resolviéramos ese problema y determináramos realmente cuál es la cifra que se debe pagar, porque es que usualmente la gran mayoría de los evaluadores en los trabajos que he tenido la posibilidad de revisar simplemente determinan el valor del terreno que se requiere para la servidumbre, pero se les olvida que puede haber un daño al recurso hídrico, se les olvida que puede haber un daño al arbolado, y el arbolado genera oxígeno que combate la generación del CO2, cifra importantísima, porque no se olviden que Colombia es firmante del Pacto de Kioto y hay normas internacionales que me permiten cuantificar la participación del arbolado en la purificación del aire, y eso tiene implicaciones económicas. Y lo más importante, que en lo que hago mucho énfasis, es que siempre olvidan cuantificar el daño al remanente, y el daño al remanente puede generar otros daños adicionales, como es una generación de un daño emergente, de un lucro cesante, de una pérdida de oportunidad, y eso, al hacer la sumatoria, son unas cifras grandísimas, que no es que uno como empresa evaluadora pretenda que el usuario se enriquezca ociosamente, sino que ese es el cumplimiento de la norma. La norma está claramente establecida y dice eso. Incluso en diciembre del 2022 salió una norma para aplicar a los procesos evaluatorios de infraestructura, y pareciera que la gran mayoría de evaluadores no la leen. En este momento se me va el número de la resolución, pero es una situación que hay que revisar. Entonces, a veces, con tristeza debo decirlo, uno concluye que la gran mayoría de evaluadores y empresas evaluatorias del país están cayendo en el facilismo. Bueno, ahí hay un tema importante, y es que a veces se encuentra uno mucho en cargos evaluatorios en donde solo se hace atención a la norma que tiene que ver con la resolución 620, que es, digamos, la resolución 1420, decreto 1420. y su decreto reglamentario. Entonces pasa que se quedan en algo que está, digamos, relativamente, digamos, antiguo. No le vamos a poner la palabra viejo porque sería maluco, pero que además ahora las realidades evaluatorias implican y necesitan otros enfoques que también están pasados, por ejemplo, por sentencias de la Corte Constitucional, por normas un poco más nuevas, y eso es, digamos, lo que nos muestra la obligación de los evaluadores de estar siempre, siempre, siempre leyendo y estar súperamente actualizados en tema normativo, porque si sale una norma pequeña y una norma que usted no está teniendo en cuenta en la construcción de valor, pues va a tener inconvenientes como estos, claro, que generan chicharrones matecosos que nos llegan a nosotros y que agradecemos. No es la mejor forma, pero es trabajo. Adicionalmente, sigo diciendo con tristeza, pareciera que los evaluadores
no están realizando capacitaciones que se tienen que hacer en forma permanente. Justamente estás yendo en estos momentos a un seminario de avalúo de bienes de conservación y me diste una cifra muy baja cuando es una situación que está a nivel internacional y el número de participantes es muy básico. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? E incluso el precio del seminario me pareció muy bajito respecto a lo que uno probablemente pueda obtener como resultado del seminario. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? No estamos haciendo capacitaciones como tienen que hacerse. Y eso sigo insistiendo, cuando uno sale a un seminario internacional, la representación colombiana cada año es menor. Entonces uno dice, si no salimos, si no vamos a los seminarios que se hacen en Colombia virtualmente, entonces necesariamente tenemos que concluir que el trabajo nuestro no está teniendo los mejores resultados. Y justamente es porque no se hace la capacitación. En la capacitación se conocen normas nuevas, formas de pronto distintas de enfocar un problema que uno tradicionalmente lo ha enfocado de una manera distinta. Entonces uno tiene que llegar a concluir que no estamos haciendo la tarea como se tiene que hacer. Y yo decía, repito la frase que decía un profesor que tuve hace muchos años en español en el Instituto Universitario en Manizales, por allá por el año 74-75, y decía, todo lo que se aprende en la vida es estrictamente necesario para ello. Si yo veo el enfoque de un colega mexicano en la valoración de un activo de conservación, así ya tengan una normatividad distinta a la nuestra, pues hay una norma universal que la dicta la UNESCO para que los bienes sean de conservación, y entonces es mundial. Entonces ellos puede que tengan una forma de construir el valor, pero todo eso lo tenemos que ver nosotros como evaluadores, porque la idea es que siempre en cada informe, o por lo menos anualmente, se estén renovando contenidos básicos de los informes evaluatorios. Hay un tema importante y es que pareciera que a veces el hecho de estar utilizando siempre formatos que están circulando desde toda la vida en Internet, digamos formas sencillas o algunos lineamientos que entrega por ejemplo la Agencia Nacional de Infraestructura de cómo deben ser esas construcciones de valor, han llevado a los evaluadores a entregar informes muy limitados, ¿cierto? Y pareciera también que a los evaluadores se les ha olvidado algo bonito que tiene que ver con su propia marca, ¿cierto? ¿Cuál es el sello que tiene su firma? No es su firma si es una empresa, sino usted también como persona natural. ¿Qué le está entregando extra a su cliente en esos contenidos de sus informes evaluatorios? Que pareciera que es una cosa que no se le da ningún valor porque es un intangible, ¿cierto? Y al evaluador pareciera que se le pasa por delante el hecho de que puede generar valor desde esas situaciones y no se le están otorgando a los informes evaluatorios. No, y eso es muy cierto. Miren, y nosotros como empresa, aprovecho para hacer la cuña, vamos a completar 25 años en el mercado el próximo 15 de enero. Y yo reviso, porque pues en ese tiempo no teníamos las herramientas técnicas de hoy en día y todavía conservo físicamente algunos de los informes que hicimos. Yo tengo guardado el primer avalúo que hice como WR Ingenieros Evaluadores y recuerdo dónde y cómo. Y yo reviso ese informe con lo que estamos haciendo hoy en día y es el día y la noche. Por contenido, por argumentación, por presentación, por todo. Nada que ver con eso, con lo de ahora. Pero alguien podrá decir, sí, pero han transcurrido 25 años. Pero si también reviso el avalúo de hoy en día con uno de hace 5 años, de hace 3 años, ha cambiado, ha cambiado. Y no es solamente el orden en que vamos a presentar que sí, que hay un aspecto físico, un aspecto jurídico, un aspecto económico y un aspecto normativo, no, es la argumentación, es el acompañamiento en planos que no teníamos inicialmente. Entonces, lo que veo sí es que hay una permanente y continua variación en términos de mejoramiento de la calidad. Pero volvemos al mismo punto y en algunos casos en los que por una circunstancia de X o Y se utiliza un formato, yo me atrevería a decir que en el 95% de los casos se cometen errores, porque o se deja información del avalúo al que pertenecía originalmente ese formato, se confunde la norma, en fin. Entonces la idea es no se manejen formatos, hagan cada avalúo como si fuera un avalúo nuevo, teniendo en cuenta los elementos pertinentes pues en el contenido mínimo del informe, pero evidentemente hay que mejorar los formatos. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno como evaluador debe mirar informes evaluatorios de otras empresas, de otros colegas, porque a veces uno encuentra avalúos con unos contenidos muy pobres, pero hay veces se encuentra avalúos con unos contenidos incluso mejor que el que uno tiene.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de incorporar los elementos de ese avalúo, que es mejor en el informe que el de uno, para que nuestro informe cada vez vaya siendo una variable dinámica y cambiante en una situación estática, pues que no cambia nunca. Entonces, la recomendación es no utilicemos formatos. Hay un tema importante y es que se suele olvidar que el avalúo es para cualquier persona menos para el evaluador. Uno es el último que utiliza la información valuatoria, realmente el avalúo es para un abogado, para un juez, para una persona que es propietaria de una finca, y no se puede suponer que todo el mundo tiene el mismo nivel académico ni el mismo nivel de entendimiento, por eso es que es necesario manejar el lenguaje, digamos, aterrizado para la necesidad de ese encargo evaluatorio. Y en ese sentido, pues tienes toda la razón, porque si uno maneja un formato estándar, un formato que no es dinámico, que no permite variaciones, pues entonces significa que cualquier persona va a tener capacidad de entender el informe, y no es así. Muchas veces los informes los devuelven porque el usuario no entendió lo que decían ahí. Claro, y yo recuerdo una frase que me dijo un abogado hace algunos años en un informe evaluatorio que estábamos preparando para una actuación jurídica de una empresa en Bogotá. Y él me decía, William, es que esto tiene que estar al nivel de Nacho Lee, así de básica, la cartillita de Nacho Lee. Yo aprendí a leer con uno distinto que se llamaba La Alegría de Leer, pero ahora con Nacho Lee, me decía el abogado, tiene que ser a eso, parta de una base, que si usted le va a hablar en términos económicos, le va a mostrar matemáticas financieras a un juez que sabe de derecho, pues él no va a entender eso. Entonces, por eso hay que ponerlo a ese nivel. Si usted escribe valor futuro, puede que eso para usted como ingeniero y para algún economista sea muy simple, para el juez de pronto no tanto. De pronto, ¿qué es un valor presente neto? Puede que el juez empiece a mirar para el techo porque no sabe qué es eso. Entonces hay que decirle, el valor presente neto es esto, esto, esto y esto. Incluso en algunos casos no he llegado a tanto extremo que coloco en el informe evaluatorio algunos ejemplos muy simples, con peras, manzanas, para que el juez entienda perfectamente qué es lo que pretendemos hacer y ya se enfoque en términos económicos en el proceso, porque tiene que ser de ese nivel. Y el usuario de nuestros servicios paga por obtener un resultado, pero por un resultado tangible, que él entienda. Porque es que yo, por ejemplo, en un levantamiento topográfico no le puedo decir al usuario de nuestros servicios que es un propietario de una finca, un campesino que desafortunadamente tiene quinto de primaria, decirles que estas son las coordenadas geodésicas, pues el señor no entiende ni qué es coordenadas y mucho menos geodésicas. Entonces hay que ponerlo al nivel de Nacho Lee. Entonces cuando se llegan a esos casos que hay que sustentar, uno le dice al usuario, mire, en este punto donde usted y yo estamos parados, si hubiera un satélite y nos pudiera decir cómo se ubica, estaríamos aquí. Y esta coordenada lo que quiere decir es, y le explico, la coordenada norte lo que quiere decir es esto y esto, y a veces parpadean, pero finalmente entienden. A ese nivel tienen que llegar los informes evaluatorios. Hay una cosa que sería importante anotar, y es que tal vez de pronto nosotros lo vemos desde ese enfoque porque hemos sido docentes y hemos tenido la responsabilidad de transmitir conocimiento, pero de pronto alguien que no ha sido docente tal vez no tenga esa forma de ver. Sí, es posible, pero también recuerdo hace muchos años una definición que leí del bachillerato colombiano que decía que el bachillerato colombiano era un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Pues así nos toca a los evaluadores, ser un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, porque la actividad nuestra es multidisciplinaria. Entonces hay que saber de derecho, de topografía, de ingeniería, de geodesia, de administración, de proyecciones económicas. Entonces a ese mismo nivel tenemos que llegar nuestros informes. Yo entiendo y hay abogados que son muy buenos evaluadores, pero cuando de pronto les toca un análisis económico, pues empiezan a patinar, pero ya ellos también han ido aprendiendo a manejar la parte económica al nivel del abogado. Entonces es traducir el lenguaje técnico al lenguaje cotidiano. No siempre es fácil, sobre todo cuando hay variables económicas, pero hay que hacer el esfuerzo de ponernos al nivel de la persona con la que hablamos. Así como a veces, si a mí, por ejemplo, me ponen a hablar con un cardiólogo, pues seguramente voy a mirar para el techo porque no entiendo. Pero si el cardiólogo se pone en un lenguaje cotidiano, seguramente entendería mucho mejor. Entonces yo lo que digo es, hay que hacer el esfuerzo, tanto en la parte del informe evaluatorio como en el caso de la sustentación cuando haya lugar a ello. Ahí también es algo importante, y es que en algún momento, ya digamos la situación ha empezado a cambiar un poco, pero en algún momento muchos avalúos se hicieron unipersonal, ¿cierto? Era una persona que necesitaba saber de todo y creía saber de todo,
Eso ha ido transformándose poco a poco. Nosotros en WR somos un equipo realmente interdisciplinario, pero somos un equipo de planta que, digamos, no es la normalidad en las empresas colombianas. Pero cuando las personas consiguen trabajos valuatorios o encargos valuatorios que tienen unos niveles muy altos, pues ya por lo menos levantan la mano y venga, yo tengo este trabajo, usted tiene la capacidad, hagámoslo juntos. Claro. Y se han generado alianzas y espacios de joint venture y bueno, algunas formas digamos, de que se unan dos empresas o dos personas para hacer el trabajo y eso empieza a enriquecer un poco el nivel de los informes valuatorios. Sí, total. Por ejemplo, en la oficina podemos hablar de un arquitecto. Pues realmente la formación económica del arquitecto es muy pobre en términos de su formación profesional. Pero Andrés ya lleva con nosotros algo así como 9 o 10 años y en este momento Andrés maneja matemáticas financieras muy bien. ¿Por qué? Pues porque como es un trabajo interdisciplinario y uno no puede tener celos en la transmisión del conocimiento, pues hoy en día es un evaluador muy completo porque tiene la formación de pregrado de arquitecto, manejo de materiales, presupuestos y ya tiene el manejo económico, porque es que en la ley 1673 del 2013 que regula la actividad evaluatoria, recuerden que en la categoría 13 está el avalúo de intangibles y eso suele ocurrir con mucha frecuencia que llegan a la oficina porque hay que cuantificarle perjuicios a una persona. Tuvimos un caso que en un almacén de cadena habían acabado de trapear y no colocaron los avisos respectivos, ya un señor de mucha edad entró, se cayó y se fracturó la cadera. Entonces hay cuantificación de perjuicios y eso es manejo económico. Entonces él, por ejemplo, ya se ubica muy bien con eso y cuando hacemos las reuniones de trabajo ya da ideas respecto a la forma en que debe acometerse el trabajo. Y así podríamos hablar de cualquiera otra de los profesionales de la empresa que llegaron con un conocimiento básico de avalúos y hoy en día, después de tanto tiempo de ver avalúos, de oír hablar de avalúos, de leer de avalúos, pues ya hoy en día digamos que están en un nivel sobresaliente. Bueno, voy a mirar la hora un segundito. Muy bien. Vamos a pasar al chisme final. Ya vamos a parar aquí, digamos, de este espacio y vamos a pasar al chisme final. Todo tiene que ver con todo porque estamos hablando de la necesidad de capacitación que tienen los evaluadores, de estar actualizándose constantemente. Y entonces, ¿qué va a pasar en noviembre, ingeniero? Bueno, a mí me parece que si seguimos con la mentalidad de dialogar con algunos colegas sobre temas importantes, yo creo que deberíamos tocar temas que no se manejen muy usualmente. Usualmente se habla de avalúos urbanos, de avalúos rurales, de pronto de algo de avalúo de cultivo, pero hay una gran rama del conocimiento evaluatorio que poco se toca y es, por ejemplo, el seminario que estás haciendo en este momento, avalúo de bienes de conservación arquitectónica, histórica, artística, donde evidentemente hay unos parámetros generales que se deben manejar para cualquier tipo de estos. Me parece que el mes de noviembre WR Ingenieros Evaluadores podría dedicarlo a cada 8 días en su publicación, empezar a referirnos a este tema y en un mes podemos volver a tener una charla en la que tocamos esos tópicos. Y de pronto, pues de acuerdo a las ideas que vayan surgiendo en el número de colegas que ven estas charlas que aspiramos se multipliquen, oímos inquietudes y podemos ir trabajando. A mí, por ejemplo, me apasiona mucho el tema de los perjuicios porque es una situación intangible que está muy presente en la actividad evaluatoria. Y hay otro tema que ustedes seguramente habrán oído en las noticias por una decisión del gobierno nacional. Se va a cobrar la contribución de valorización, no el impuesto de valorización como equivocadamente dicen nuestros gobernantes, es la contribución de valorización en todo el tramo de la troncal del Caribe y ahí se nos va a presentar una magnífica oportunidad. Nosotros trataremos la semana entrante de revisar qué se requiere para empezar a ser proveedor o por lo menos cotizar servicios sobre el cobro de la contribución de valorización. Me parece que ese también puede ser un tema importante que toquemos, pues porque a los municipios no les queda sino la posibilidad de financiar sus obras a través del instrumento técnico de la valorización. Vale. Bueno, también tenemos otro chisme. En el mes de noviembre tenemos 2 ponencias para el Congreso de la Unión Panamericana de Evaluadores y Tasadores, que es una cosa que nos enorgullece un montón. Habíamos parado nuestra participación, solo dejamos de participar el año pasado por temas ajenos a WR y a nosotros como ponentes. Lo interesante es que nosotros este año que decidimos hacer este ejercicio de empezar a poner todo lo que hacemos y todo lo que sabemos en redes, era una cosa que nosotros no habíamos tocado a pesar de que somos una empresa que tiene mucho tiempo en el mercado,
Este año, en agosto, decidimos hacer el agosto geológico y pusimos muchas cosas que tenían que ver con geología y aparentemente eso estaba desconectado de la actividad evaluatoria, pero realmente no. Esa condición de haber puesto el espacio del agosto geológico, ahorita vamos a seguir con septiembre con unos temas ambientales asociados a la geología, pero también a la actividad evaluatoria. Y la razón es que estamos haciendo una preparación para el momento en el que lleguemos al Congreso por las ponencias que tenemos. ¿Qué ponencia pasaste? Sí, pero antes quiero dar como una nota de la responsabilidad que nos atañe para este nuevo Congreso, porque tuvimos la oportunidad de participar con ponencia en el segundo Congreso Mundial de Evaluadores que se celebró en Costa Rica, más de 73 países, más de 420 ponencias, y nosotros tuvimos la fortuna de ser la segunda mejor ponencia del seminario. Entonces ahora, siguiendo pues justamente con esa temática ambiental, la propuesta, porque fueron dos, una que presentó Erika Joana y otra que presenté yo las dos las aprobaron, y yo sigo con la valoración económica ambiental de los bosques, y que es un tema que me parece que se ha trabajado poco. Entonces la prueba de ello es que la enviamos y efectivamente aceptaron esa ponencia. De pronto con el tiempo les iremos contando algunos daticos, y la tuya básicamente es de valoración también para servidumbres, pero utilizando otros enfoques que normativamente están permitidos, pero que demostramos que realmente llevar a cabo sus avalúos con esos enfoques pues es muy complicado porque la minería de datos es difícil. Luego les vamos a contar. ¿Esto qué bien? Resulta que nosotros en WR hemos tratado de seguirle las pistas al mercado, ¿cierto? ¿En qué sentido? Que cuando de pronto la actividad evaluatoria tiene unos picos y también obviamente tiene unos valles, y en esos valles la actividad evaluatoria, digamos, de inmuebles normales, más comunes, como el avalúo normal urbano o rural, cuando han bajado esas cantidades de trabajo, pues nosotros hemos empezado a buscar otras fuentes de trabajo. Hace mucho tiempo nos metimos con servidumbres, luego pasamos a hacer avalúo de activos, y ahora el tema de los activos ambientales es un tema que es muy, muy importante. Pues piensen que tenemos la COP en Cali y eso se ha vuelto cada vez un tema más recurrente. Sin embargo, evaluatoriamente eso se toca muy poco, porque hacerlos es muy complicado, muy difícil. Esa cuantificación de perjuicios, como lo habla el ingeniero, pero desde el punto de vista del análisis geológico-ambiental que puede tener esas condiciones, han sido las ponencias que hemos estado presentando en los congresos. Presentamos una por la pérdida de un inmueble de negocio en un municipio de la ciudad de Colombia, del departamento de Antioquia, un deslizamiento, unas condiciones particulares, todo el análisis geológico que había detrás de ese proceso, por qué sucedió ese deslizamiento y la cuantificación de perjuicios. Esa fue la primera ponencia que llevamos. La segunda con la que ganamos fue el avalúo de bosques, con unas propuestas metodológicas para empezar a monetizar eso, ¿cierto? Porque muchos de esos activos ambientales, claro, tienen un valor, pero no se cuenta ese valor, no se socializan esos valores. Y seguimos en la misma línea, desde el punto de vista de los avalúos de activos ambientales, pero también pasados desde este lado, con temas de gobernanza y con temas de ordenamiento territorial, y cómo esas condiciones normativas que a veces son difíciles de cumplir para los evaluadores implican fuertemente en los territorios, pero también en los valores que se entregan de esos inmuebles. Entonces andamos muy contentos porque vamos a hacer esas presentaciones en septiembre. Entonces pueden esperar que las publicaciones que vamos a hacer durante todo el mes tienen que ver con la condición de avalúos de activos ambientales. No, conservación. No, octubre conservación, papá. Ah, ok, perfecto, vale. Perfecto. Octubre conservación. Vale. O bueno, si tú quieres cambiar. Sí, no hay problema. Lo importante es que sí vamos a tratar temas muy interesantes que, repetimos, poco se tocan y que son necesarios en la formación integral que debe tener un evaluador. La idea es que, bueno, entre más personas puedan ver esto, pues también vamos a recibir sugerencias de qué quisieran que habláramos cada que tenemos el café con WR, que aprovechamos, obviamente, todos los años de experiencia, todas las cosas que tiene por saber, por contar, todo lo que nos ilustra cada que hablamos con él. Entonces recibimos también sugerencias y bueno, Inge, eso sería todo por hoy. Nos veremos en un mes, Dios mediante. Muchas gracias a los que estuvieron conectados, muy amables, chicos, gracias, que estén bien.